La mirada de los profesionales, las opiniones de los expertos se suman a Proyecto Propio. Continuamos en Proyecto Propio. La habíamos presentado en el primer bloque de nuestro programa. Ella es abogada, doctora, profesora regular por concurso de la materia Elementos de Derechos Reales y actualmente se desempeña como adscripta en el Juzgado Civil Patrimonial y está con nosotros para enseñarnos y desasnarnos sobre estos cambios que se están produciendo en el Código Civil en relación a la propiedad horizontal. ¿Qué podemos marcar como principal cambio que antes había y ahora no hay, y que antes no había y ahora hay? Buenas tardes. Buenas tardes otra vez. Buenas tardes otra vez. Me encanta saludar. En realidad tenemos varios cambios que podemos decir. Para esto tenemos que retrotraernos a cómo fue concebida la propiedad horizontal, por qué se creó y cuáles son las características edilicias, arquitectónicas, sociales y culturales que existen en la actualidad, como para poder ver cómo esta adecuación del nuevo código, esta nueva reglamentación que va a empezar a regir a partir de el 1 de agosto del 2015, trata de incorporar ya todas estas nuevas características que fueron haciendo que quedara vetusta la ley 13.512. ¿De qué año era esa La ley ley? 13.512 fue sancionada en el año 1948. Cuando vos naciste, más o menos. Casi le pegan el poste. Yo no había nacido. Yo tampoco. Yo tampoco. ¿Y por qué se tardó tanto en cambiar una ley Técnicamente, así? nuestro codificador Vélez, cuando se sancionó el Código Civil en la época que él lo redactó, 1869-1871, él, en un artículo específico que fue el 2617, proscribió expresamente la propiedad horizontal. Porque consideraba, que lo reflejó eso en una nota, en la nota del 2503, que era una fuente fecunda de conflictos. Aparte, nosotros no nos tenemos que olvidar el marco histórico, social y político que existía en la época, es decir, cuáles eran las tres como clases, o digan, por especificarlo, por denominarlo de alguna forma, que imperaban en ese entonces. Esto está bien reflejado en una de las películas que es Camila, que nosotros vemos que quienes dirigían el destino de nuestro país era digamos los que serían los no era aristocracia, eran los terratenientes, la iglesia y el clero. A través de ellos, ¿qué significaba? Que mientras más tierra se tenía, más poder en su momento, más tal vez prestancia social se tenía. En aras de eso, Vélez también creó solo el registro de hipotecas, no así el registro como nosotros tenemos ahora inmobiliario, que se creó después. Y a su vez también nosotros teníamos en ese entonces que tampoco Vélez estaba a favor del condominio. Por esto que hablamos mismo de la prestancia, no nos olvidemos que Vélez era un cordobés que había nacido en Amboy, Calamuchita, provincia de Córdoba, que viene a Buenos Aires porque se casa con una porteña, la hereda y así se convierte en terrateniente. Bien. Recordemos que Rosas lo exilió, después volvió por ser asiduo concurrente a las tertulias de Manuelita, volvió a conciliar. Este cambio era súper necesario. Ahora, ¿había que hacerlo tan rápido? ¿O no era tan necesario? El cambio. Nosotros tenemos en el año 1948 esta ley. La ley 13.512, que es la ley de propiedad horizontal, haciendo eco de esta nueva realidad social, por eso se tanto hincapié en la nueva realidad social, que eran las famosas casas de renta, que ahora nosotros lo vemos muy representado en los petits, donde las familias iban viviendo en distintos pisos, y a la vez tenemos lo que nosotros normalmente denominamos las casas de los italianos, que venía el papá italiano, el inmigrante, casa chorizo. Se construía arriba, se construía atrás, o a veces una casita atrás de la otra. Sí. Frente a esto, una necesidad también económica, entre tantos otros fundamentos que se pusieron para la sanción, que optaron a la sanción, ¿qué se hace? Se crea esta ley para regularizar estas situaciones dominiales, obviamente además de recaudar más, tratar de darle un marco jurídico a una realidad social existente. Bien. En la actualidad, el código tuvo varios proyectos de modificación. Cuando se sanciona la ley de propiedad horizontal, se la crea como un derecho real autónomo. Si bien al principio, ¿qué significa todo esto? Que en realidad no dependía de otros derechos reales y se reglaba por sí misma y se regía por sí misma.
porque si bien existieron cuando sancionó discusiones si era un derecho o era otro, se le otorga esta calidad. ¿Para qué? Para que pudieran las distintas transmisiones de las distintas unidades funcionales que integran el inmueble edificado poder ser transmitidas en forma autónoma sin necesitar de otro tipo de complejidades. Bien. Y este cambio en nuestro mobiliario, hoy, ¿era necesario hacer estas modificaciones o alberga a nuestro cambio de edificios y los grandes condominios y lo que pasó en Puerto Madero? O sea, ¿todas esas cosas se pusieron en el Código Nuevo? Técnicamente, ¿qué pasa? A partir de esta sanción en el año 1948, muchas situaciones estructurales o arquitectónicas eran impensadas. Claro, por eso en esa época por el legislador. Todo lo nuevo. La doctrina y la jurisprudencia fue sentando camino para que un montón de bregos doctrinarios y jurisprudenciales fueran recogidos en esta nueva regulación. Agujeros que quedaban en el medio, digamos. ¿Bregos serían los agujeros? Es una palabra nueva que no conocía, Eduardo. Nosotros diríamos tal vez situaciones... Yo brego, tú bregas, yo brego. Es un verbo. Tal vez eran situaciones que no estaban contempladas, pero no por eso no podían dejar de ser solucionadas. Bien. Claro, dice la doctora. Está entendiendo todo, muy bien. Me gusta, usted puede meterse, la invitamos. Lo concreto, como usuario o como administrador o como propietario, sí. Normalmente teníamos muchos conflictos por la cantidad de temas que no estaban realmente bien legislados, ¿no? Estoy hablando sobre todo en la parte de barrios cerrados, estoy hablando en country, y también estoy hablando como director de la carrera universitaria en Tecnicatura en Administración de Consorcio, Barrios Cerrados y Countries, en la cual, cuando la lanzamos en el año 2010, esa carrera, veíamos que cuando yo tenía un profesor que tenía una materia que era la parte del área legal en donde tenía que hablar de estas cosas y yo le pedía que arme estas cosas, tenía que hacer una ensalada, ¿no? Tenía que empezar a sacar lo que distintos autores o distintas legislaciones se venían planteando. Yo no sé si estará bien lo que se escribió desde el 1 de agosto en adelante del 2015 con este nuevo Código Civil, pero por lo menos para el ego de las personas, por lo menos ahora hemos atado, tenemos todo esto nuevo en un lugar. Nos guste, no nos guste, pero por lo menos está legislado. Esto lo estoy hablando como usuario, ¿no? Como usuario, tanto como propietario, tanto como administrador o tanto como director de una carrera en donde tenés que enseñar al nuevo administrador o al futuro administrador cómo tiene que arreglarse con cada uno de estos temas que hoy abundan. Justamente, dentro de esa temática, nosotros teníamos los famosos countries, barrios cerrados, club de campo, en los cuales ellos podían, porque era un derecho personal, porque para poder ser un derecho real, o sea, para poder ser sometido a la propiedad horizontal, tenían que adecuar toda su normativa y era de muy difícil como ensamble. Entonces, ¿qué se hace? Se le dio una entidad jurídica a todo este tipo de estructuras constructivas, con los que se incluyó también a los parques industriales, a los parques empresariales, a los parques náuticos, o sea, todas estas nuevas realidades que estaban impensadas en su momento, y deja abierto para que otras futuras que se puedan crear también puedan ser sometidas a estos conjuntos inmobiliarios que son considerados como un derecho real autónomo, y especifica que los nuevos que vayan a crearse deben ser sometidos al régimen de la propiedad horizontal. ¿Dónde se creaba este conflicto? Porque antes adoptaban otras formas, que pueden ser societarias, de sociedad anónima, fundaciones. Ahora lo que se hace... Fideicomisos. Ahora fideicomisos un poquito más... fideicomiso para la construcción. Pero después cuando... Eso sí, para la construcción. Cuando tenían que vender, se les armaba el lío. Pero la facilidad que tenía el fideicomiso es que en realidad cuando se iba construyendo, que en realidad se entiende que es una figura que dota de mayor seguridad jurídica y económica, porque nosotros lo tenemos también regulado, en el nuevo código también está regulado, pero ahora se lo sacó a la parte de contratos, porque lo que se crea es un fondo de afectación separada, que significa esto, justamente que por las deudas del fideicomiso van a responder solo quienes... solo el fiduciario, que es la persona que está encargada de comercializar y hacer construir todo el emprendimiento y hacer la venta.
Por lo tanto, el patrimonio propio de los que van adquiriendo, que normalmente serían los fideicomisarios, no es tocado en sí, no se toca, solo responde este patrimonio fiduciario, que se crea como una persona jurídica independiente. Me meto adentro de los consorcios. La gente que no está dentro de este tema me dice, este nuevo código, ¿es positivo? ¿Qué tiene de positivo? ¿Es negativo? ¿Qué tiene de negativo? Si lo analiza una persona como vemos que es de tu conocimiento, ¿qué le podemos decir a esa gente que no sabe todo lo que estamos explicándole y quiere decir, ¿qué tiene de positivo este nuevo código? ¿Es difícil explicarle? No, técnicamente, en materia de propiedad horizontal, lo que se hizo fue recoger, como ya dijimos, lo que jurisprudencial y doctrinariamente se estaba bregando, que es esta nueva palabra que hemos introducido en nuestra mesa. El bregar. Quizás un elemento que sin abusar de la doctora, que nos explique a los legos cuál es la diferencia del derecho personal y del derecho real, ¿no? Porque aquí estamos agrupando todos estos temas dentro de los derechos reales. Y el irreal también, ¿no? Que es el que maneja el gobierno. Es el último. No, lo tenía que decir, porque está el derecho personal, el derecho real, el derecho público, el derecho del gobierno. Y el derecho al pataleo también está. Yo tengo derecho al pataleo. Bueno, son opiniones consideradas. Técnicamente no en mi boca ni repetibles. No, por favor. Nunca lo dije ni lo dejaré de decir otra vez. Pero derecho real y derecho personal, chiquito. Básicamente, nosotros si hablamos técnicamente, un derecho personal se caracteriza porque tenemos dos sujetos, un sujeto, por ejemplo, una compraventa, tenemos un sujeto activo, un sujeto pasivo y una prestación, que sería el que va a vender, que se obliga a vender la cosa, el que va a comprar se obliga a entregar el dinero, y justamente la prestación consiste en esto, sería en este caso una prestación como compleja, porque tienen que entregar uno dinero y el otro la cosa. En cambio, los derechos reales lo que hacen, solo hay un sujeto, y lo que se estudia es la relación que tiene ese sujeto con cada una de las cosas, sin importar el otro. Y protege esa relación y dota a ese titular de un montón de seguridades jurídicas para que cuando alguien conculque o turbe ese derecho pueda defenderse. Adrián, ¿cuántos temas? Por favor, ¿cómo tengo que aprender acá? No sé vos, pero a mí me gustaría comprometerla a la doctora para que siga dando cátedra en proyecto propio. Pero se tiene que quedar acá. Yo estoy las cosas que digo en serio, las digo en serio. El chiste son todas. Además que tenemos un problema de salud, pobre, que está con el tecito. Se vino con el agua, pobre, la traemos acá y encima la hacemos hablar y todo. ¿Nos falta algún tema, alguna pregunta? ¿La comprometemos para que vuelva? Sí, tiene que hablar sobre asambleas, tiene que hablar sobre reuniones de consejos. Y otra novedad son los subconsorcios, que también se adaptan. ¿Cómo subconsorcio? Subconsorcios, ¿Por que abajo? también se adapta. ¿Va por el subterráneo? ¿Como el subte? Hay que explicar mucho acá. Que se adapta a una nueva realidad también, ¿no? ¿Qué es eso? Por el título, explícamelo por lo menos. ¿Qué es un subconsorcio? Los subconsorcios serían, nosotros lo vemos fácil, son esos, como nosotros ahora normalmente los denominamos condominios, sí, que son como dos edificios que integran, son dos o más edificios que integran un mismo inmueble. Entonces se permite por la nueva ley que cada uno de esos edificios tenga una administración separada, también pueda hacer reuniones o asambleas separadas. No obstante ello, si existe algún conflicto de intereses entre cada uno de los bloques o de los inmuebles edificados, técnicamente lo que hace es como que habría una asamblea soberana y decide el administrador general. Tenemos como un administrador general y subadministradores y subasambleas. Y también el consejo de propietarios o de moradores también cambió, ¿no? O algo dentro del consorcio. Técnicamente, antes solo se admitía como órganos del consorcio, jurisprudencial y doctrinariamente, al administrador y a la asamblea. Uh-huh. Ahora también se han incorporado como un órgano de la propiedad horizontal al consejo de propietarios, no es consejo de administradores como antes lo llamábamos nosotros, o como ahora todavía lo seguimos llamando. Y la ley le da facultades exclusivas, legales serían, que ellos tienen que cumplir. Además, incluso la misma asamblea, que es otro órgano soberano, le puede imponer al consejo determinadas obligaciones. Por ejemplo, si existe el consorcio, es tan importante esta figura, que si existe el consejo de propietarios, cuando se libre el certificado de deuda por expensas, que es el título hábil para iniciar la ejecución de expensas, no solo el administrador deberá firmarlo, como prescribe el actual artículo 524 del Código Procesal y los demás códigos provinciales, sino también debe ser firmado o validado por el Consejo de Administración.
¿Viste? Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Además, ¿cuánto trabajo que van a tener los abogados, los letrados a futuro, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar cuando un propietario no quiera firmar un certificado de libre deuda? ¿Cuánto trabajo nuevo? Además, ser profesor de futuros abogados, ¿no? Eso también, porque vos sos profesora de la materia del ciclo profesional orientado, la propiedad horizontal en la actualidad. Exacto. O sea, ¿cómo es darle clase a los futuros abogados y encima con algo nuevo? O sea, que no... como súper complicado. Para mí, súper complicado. Es muy divertido, es muy divertido. interesante porque se van planteando distintos esquemas y distintas posibilidades fácticas que jurídicamente tal vez suenan como no contemplables o todavía como de difícil resolución. ¿Y cuál es su proyecto propio? Que no me contestó al final. Mi proyecto propio, ¿qué Sí, pregunta? sí. Llegar a ser camarista. A nivel laboral, ¿no? Llegar a ser camarista, puede ser la Corte Suprema de Justicia. Es seguir capacitándome, viste capacitándote que tenías. y poder seguir transmitiendo mis conocimientos y enriqueciéndome de la gente. Una grande. Muy bueno, ¿no? La capacitación es algo que siempre Proyecto Propio se ha dedicado y en cada uno de los profesionales que traemos a esta mesa necesitamos un futuro capacitador. Pero por favor, bueno, ¿cuándo viene otra vez? El martes próximo ya la estamos invitando. Con gusto, depende cuando me tengan tecito ustedes. Ahí está, ahí está. Vamos Pero a por un traer. tecito, escúchame. Sí. Un té, ya tenemos A ver, ya. producción, Ya está el tecito. compre una caja de 100 tecitos. Muy bien, muchas gracias. Por Muchas gracias por favor. la buena onda, por placer. aceptar el humor también, Sí, que aprendemos sí. todos en esto. Un placer. Continuamos en Proyecto Propio, toda la entrevista con la abogada, doctora, profesora, en la página web www.proyectopropio.com.ar.